La semana en RCR. Actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana de RCR TV. Nuestro siguiente invitado es el doctor Martín Belaúnde Moreira. Es congresista, analista en temas de política nacional e internacional, ¿no? Con él vamos a analizar, ¿no?, los acontecidos hace poco menos de una semana en Chile, ¿no?, donde sufrió un duro revés, ¿no?, el gobierno de Gabriel Boric, ¿no?, cuando la derecha ha triunfado y va a tomar el control para la redacción de una nueva constitución, ¿no? Además es el segundo revés que sufre el gobierno de Boric en menos de un año. Vamos a analizar este tema y qué efectos tiene en el tablero latinoamericano con el doctor Martín Belaúnde Moreira. ¿Qué gusto saludar al doctor Martín Belaúnde? Buen día, muy amable. Querido José Hernández, inmenso gusto de saludarlo a usted esta mañana del sábado anterior al Día de la Madre, a quien todos nosotros rendimos nuestro mayor homenaje. Usted sigue muy de cerca la política internacional, ¿no?, y sobre todo Sí. Está muy al tanto de lo que ha ocurrido en Chile, ¿no? ¿Cómo entender, ¿no?, este fracaso de la izquierda, el gobierno de Gabriel Boric, una segunda elección que pierde en menos de un año, ¿no?, y cómo esto de una otra manera puede configurarse en el tablero latinoamericano, ¿no? Y también, Bueno, cuál va a ser, a partir de ahora, cómo coloca esta situación a Gabriel Boric. Bueno, yo diría lo siguiente. Ustedes saben que al final del gobierno de Sebastián Piñera se produjeron una serie de acontecimientos que llevaron a la famosa, creo que así se llamaba, Convención Constituyente, y también a la elección del señor Gabriel Boric, que era lo que se llama un outsider, una persona ajena a, digamos, a los cuadros tradicionales de la política. Entonces fue una cosa casi simultánea. La Convención Constituyente, con una fuerte mayoría de izquierda, promulgó una constitución que fue pues acremente criticada por los sectores mayoritarios del país y sometida a un referéndum. Perdió por 64 versus 32 o una cosa así, o sea, en una proporción de 2-1. Eso ha obligado a Gabriel Boric, a cambiar de política y obligó también a que tuviera conversaciones y negociaciones con la oposición y también con sus propios partidarios. Como consecuencia de esas conversaciones se llegó a la conclusión de que había que convocar en una elección de voto obligatorio. Esto es una cosa que debemos tomar en cuenta, porque en Chile el voto es voluntario. Para este caso específico, para la elección del Consejo Constitucional integrado por 50 consejeros, el voto fue obligatorio. Como consecuencia de esa elección, de acuerdo a los resultados finales, la derecha, sea a través del Partido Republicano que lidera el señor José Antonio Kast, o diversos grupos, digamos, de alguna forma de filiación pinochetista, no recuerdo exactamente el nombre, pero diversos grupos de filiación pinochetista han obtenido, de acuerdo a los últimos resultados, 33 representantes. Y la izquierda, me imagino que la izquierda realmente va desunida, pero no lo podría decir si va desunida o va en un bloque, ha obtenido 17 votos. Entonces, en realidad, la división es más o menos 65-66% de representantes de la derecha de una u otra forma tradicional en Chile, a un tercio de la izquierda, si se quiere, también tradicional en Chile. ¿Qué va a salir de esa constitución? Lo que no está claro es si debe ser nuevamente sometida a un referéndum, porque eso no lo he podido ver en ninguna parte. Pero, ¿qué puede salir? Lo más probable es que sea una constitución lo más parecida a la constitución vigente de Chile, que es la constitución de Pinochet,
reformada 2 o 3 veces. Incluso, creo, el Partido Comunista, que es quizás el más poderoso de la izquierda, dice que antes que tener una constitución nueva de derecho, prefiere conservar la antigua constitución. Eso tiene sentido, porque mal que bien el Partido Comunista, bajo esa antigua constitución reformada de Pinochet, le ha ido relativamente bien en la política chilena. No tan bien como para capturar el poder, pero sí para mantener posiciones políticas en el Congreso y además en los gobiernos regionales y alcaldías. Ahora, ¿cómo coloca esto al gobierno de Boric, doctor Martín Belaúnde, ¿no? 2 derrotas consecutivas. Bueno, yo diría una cosa, es un gobierno muy debilitado. Si él entró con un ímpetu de hacer cualquier cosa, con una arrogancia, se le veía en la cara, con una arrogancia, yo diría, casi insoportable. Hoy día el gobierno de Boric, en lo que su apoyo en opinión pública concierne, es un gobierno hecho trizas, es un gobierno desprestigiado, porque no ha podido cumplir sus promesas y además porque ha tenido pues esta doble derrota electoral consecutiva. Y además porque tiene algunos problemas internos de violencia, grave violencia en la zona del sur de Chile, de Biobío para abajo, Puerto Montt, Puerto Ceras, en fin, donde hay una rebelión, una actitud de violencia de las comunidades mapuches. Y esa actitud de violencia de esas comunidades en buena medida se debe a la prédica que el mismo Boric alentó a través de este ideólogo boliviano que fue vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, que le ha encendido, no la pradera, pero sí el bosque en esa zona, en donde hay un reclamo de las comunidades mapuches para que le devuelvan lo que ellos llaman tierras ancestrales, que son utilizadas por una serie de empresas legalmente constituidas en Chile, que se dedican a actividades forestales, de tala forestal. Entonces, ahí hay una situación real de violencia continua. Y eso es algo que está debilitando aún más al gobierno de Boric, porque es una amenaza a su seguridad, a la seguridad interna ya no del gobierno de Boric, de la República de Chile como entidad soberana. Así es. Ahora, ¿y cómo se va a mover el tablero latinoamericano? Recordemos que la llegada de Pedro Castillo al gobierno en el Perú, el expresidente Castillo. Luego, el triunfo de Gabriel Boric. Luego, el triunfo en Colombia de Gustavo Petro. ¿Cómo se va a mover el tablero? Hay próximas elecciones en Argentina. Usted ha sido embajador de Argentina en un tiempo, conoce muy de cerca. ¿Cómo se va a mover este tablero? Bueno, hay un candidato de derecha, Milei. Así es. A quien algunos dicen que tiene la primera opción, no para ganar en primera vuelta, pero sí para salir dentro de los 2 primeros. Ese es un posible desarrollo que habría en Argentina con este candidato de derechas llamado Milei. Eso podría, digamos, ser la contrapartida o ser la respuesta política directa al actual gobierno que preside nominalmente el señor Alberto Fernández, pero que en realidad maneja a la señora Cristina Fernández de Kirchner como su vicepresidenta. Entonces es muy probable que ella se presente como candidata. La situación económica de Argentina ha evolucionado para peor. Ha sido una evolución pésima. Entonces debe haber, estoy seguro que hay en Argentina un descontento muy grande frente al gobierno y además la corrupción en torno a ese gobierno, en torno al régimen de Alberto Fernández,
que es la cabeza, mascarón de proa, diría yo, y que la verdadera cabeza es Cristina Fernández, que es la que gobierna, pero que ahora quisiera presentarse como candidata en nombre propio. Eso en cuanto a la Argentina. En Brasil ya sabemos lo que ha pasado, ganó Lula, que es una posición de izquierda sin lugar a dudas, pero en lo que se refiere al Perú, por ejemplo, mantiene una actitud, en lo que se refiere al gobierno de Dina Boluarte, mantiene una actitud equidistante y no se ha querido embarcar con estos 4 mosqueteros. ¿Quiénes son los 4 mosqueteros? El señor Andrés Manuel López Obrador, el señor Gustavo Petro, el señor Luis Arce Catacora y el otro señor Fernández. Yo veo también que estuvo en principio en contra del gobierno Boric, pero ahora me parece que esa situación ha cesado con su nuevo canciller, el señor Van Klameren, creo que así se llama, que es más bien un diplomático tradicional y que fue el agente de Chile en el juicio que tuvimos con ellos para la delimitación de nuestra frontera marítima en el sur. Bien, el sur para nosotros, el norte para ellos. Bien, entonces yo lo que veo es que puede haber un cambio, pero no es tan radical. Hay situaciones, tiene usted Bukele en Salvador, que hace gran propaganda, pero Salvador es un país muy chico, que por mucha propaganda que haga su jefe, irradia menos. Tenemos un gobierno, parece de izquierda, que acaba de cerrar un periódico en Guatemala. Hay un gobierno en Honduras, que es de izquierda. Y luego tenemos en Costa Rica un gobierno, me parece, de centro democrático. Panamá, creo que no hay un mayor cambio político derivado ni hacia la izquierda ni hacia la derecha, pero Panamá es un país democrático que funciona a través de la libre empresa. Además es un centro financiero y es un centro bancario internacional. No creo que se dedique a hacer maniobras muy radicales, porque eso conspiraría contra su propio régimen económico. El caso de Colombia, doctor Martín Belaúnde, en el caso de Gustavo Petro, que también, ¿no?, atraviesa en este momento por una crisis, ¿no? Tiene un contronazo, un serio problema con el fiscal general de Colombia, ¿no?, que públicamente lo ha emplazado, ¿no?, y ha dicho que es un dictador, ¿no? O sea, esto en realidad coloca a Gustavo Petro en una situación bastante complicada. Hace unos días también lo solicitó la renuncia a todo su gabinete, ¿no? Y Petro es de una u otra manera quien ha estado embanderando estas posiciones más irreductibles, más duras en la región, ¿no? ¿Cómo queda Colombia? Es un ex terrorista, es un ex miembro de alguno de estos grupos, no sé si de la FARC o del Ejército de Liberación Nacional, de manera que es un hombre con un pasado terrorista, que lógicamente trata de encubrir. Ahora, pero lo que he visto, se ha visto, todos hemos visto en redes sociales, son films y fotos diversas de una gran manifestación en la plaza principal de Bogotá. No sé, con que el Palacio de Gobierno le dicen Palacio de Nariño, no sé cuál es el nombre de esa plaza, pero es el equivalente a la Plaza de Armas de Lima. Entonces, ahí ha habido una gran manifestación contraria a Petro, al gobierno, al régimen de Petro. Entonces, aparte de este conflicto con el fiscal de la Nación, o procurador, no sé cuál nombre tiene, fiscal o procurador. Es fiscal general. Fiscal general de la Nación. Entonces, eso implica un enfrentamiento directo con una persona, con un funcionario, que esta misma persona ha dicho, usted no me puede dar órdenes a mí, porque efectivamente el fiscal de la Nación es un hombre que emite dictámenes, pero no tiene por qué consultarlos con nadie. No está sujeto a ninguna relación de jerarquía respecto de nadie. Entonces, hay algo indiscutible. El señor Petro, en estos momentos, en Colombia, tiene
problemas políticos que los debilitan. Ahora, en Lazos, ahí está, Lazo es un presidente más bien de derecha, a quien se le está juzgando por el Congreso ecuatoriano, y luego tenemos a Maduro, que es en parte el autor de muchos de los desaguisados. No olvide Bolivia, doctor Martín Belaúnde, bueno, que Bolivia está en una crisis. Me había olvidado, hace usted. Además, usted conoce muy bien de cerca conoce el tema boliviano. Sí, Bolivia, fíjese usted, Bolivia sufre una gran crisis económica por la cuestión de que se ha quedado prácticamente sin dólares. ¿Qué ha hecho el gobierno? Ha echado manos de los fondos de previsión, de las llamadas AFPs o como se les llame en Bolivia. Ha echado fondos que es un zarpazo del dinero del pueblo. Ahora, Bolivia tiene una característica muy especial, debido a que nuestras fronteras, si bien están perfectamente delimitadas y demarcadas, no están lo suficientemente custodiadas. Hay mucho oro ilegal peruano que ya extraído y en alguna forma beneficiado, que pasa a la frontera boliviana, y entonces Bolivia, sin producir un gramo, una onza de oro, está exportando cantidades relativamente importantes de oro. Ese oro es peruano, que pasa a las fronteras de Bolivia, que a nosotros no nos deja un centavo en impuestos ni en nada, pero que a Bolivia la está beneficiando financieramente y que puede de alguna forma paliar, disminuir su crisis económica financiera. Ahora, Bolivia, ¿cuántos líderes tiene? El presidente nominal es Arce Catacora. ¿Qué función real cumple Evo Morales? Pareciera ser algo más que el poder detrás del trono. Sin perjuicio de ello, hay una oposición boliviana que está centrada fundamentalmente en la región amazónica y adentro de la llana amazónica de Santa Cruz. O sea que Bolivia se encuentra en una situación sumamente comprometida, y por esas razones, a pesar de que Evo Morales es una persona contraria, enemiga del Perú, que quiere arrebatar Puno, la consecuencia de las acciones bolivianas es que se quieren y se están proyectando sobre Puno, y ahí parece haber un movimiento que mira a Bolivia, un movimiento algo así como secesionista. Esto es algo sumamente peligroso para el Perú, y debemos tenerlo en cuenta, porque hay algo que no debemos dudar, mi querido José Hernández. Muy bien, doctor Martín Evo Morales es el primer enemigo del Perú. Doctor Martín Belaúnde, como siempre, muy agradecido por esta participación a través de la semana en RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted, doctor Martín Belaúnde. Muchas gracias por entrevistarme. Hasta luego, entonces. Hasta luego, doctor Martín Belaúnde. Conversamos con el doctor Martín Belaúnde Moreira, ¿no? Hemos presentado La Semana en RCR TV a través del canal 796 de Cable Más.